Mi querido Manuel, opacidad en el manejo de 50 millones de pesos al año. 2, se autocontratan. 3, como ya lo explicaba el abogado Isaac de Paz, estamos viendo una ACE, una asociación civil, que además de duplicar funciones, pues cobra y mucho del dinero que cobra se va en aviones, en hospedaje en hoteles bonitos, restaurantes de lujo. ¿Qué opinas al respecto? Ay, mira, te digo, finalmente esto está va a estar en litigio, ¿no? Pero hacen todo para que parezca mal, ¿no? Es decir, no, por lo que se dice aquí, ¿no? Todo lo hacen para que todo parezca opaco y se note un desaseo muy horrible de los recursos. Y finalmente, tal vez el culmen más importante, que no se ve la utilidad de la creación de este foro, es decir, no se ve así en realidad, así teóricamente, no puedes justificar algo que lo pueda hacer perfectamente el CONACYT, ¿no? Yo permitan que les hable un poco de mi experiencia con el foro, ¿no? Que es muy corta, ¿no? En realidad, yo entro al CONACYT en el 2018, al Sistema Nacional de Investigadores, y mi única noticia de esto fueron los mails casi de spam que recibía una vez al mes para llenar un cuestionario, que la primera vez lo hice muy en serio, ¿no? Porque pensaba que era el CONACYT, de hecho, ¿no? Así yo ni siquiera tenía mucha idea de esto. Después, a partir de eso, empecé a recibirlos cada mes, con las mismas preguntas. Y después, mira, al grado que mi correo electrónico lo mandaba al spam, ¿no? Todos sus correos, ¿no? Al final del día, yo tampoco le hacía mucho caso. A lo que voy es que no, 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 no encuentro aquí la función, en realidad, que tenía este foro. ¿Cuál era la función? ¿Para qué servía como tal? Así, ¿cuál era, ¿Cuál era su aporte para facilitar la investigación científica, además del CONACYT? Ya que, por lo que se está viendo, era una asociación aparte del CONACYT. No se entiende, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y más aún que si parece que son las mismas personas que están reciclándose, mira, al menos se puede ver de manera bastante sospechosa, ¿no? Que es el mejor de los casos. Es decir, tampoco quiero caer en el otro extremo de acusar sin saber, ¿no? Es decir, porque ha habido muchas acusaciones que ni siquiera son científicos. Sí, no son científicos, son gente que ha estado de funcionarios, pero la mayoría de ellos sí son científicos. Es decir, y ya para un poco terminar un poco de esto, ¿no? También un poco en la narrativa que se ha manejado en los medios, ¿no? Es que eh, eres científico y no te pueden acusar, o prácticamente acusan a los científicos, ¿no? Son científicos, ¿cómo acusan a los científicos? ¿Qué? ¿No? Puede ser científico y puede ser ladrón, ¿eh? Es decir, no, el tener un doctorado no te excluye, no es una, no te excluye de la agencia para hacer el mal, ¿no? Es decir, ¿no? Eso puede ser perfectamente de Oxford y puede ser perfectamente participar en este tipo de esquemas, ¿no? Ok. Oye, gracias Manuel querido. Oye Isaac, pero en tu papel de abogado te pregunto, ¿a ellos los rige la ley de servidores públicos o no por ser asociación civil? Y luego la otra pregunta que te quiero hacer también en tu calidad de abogado y además experto en juicios de amparo. 2 veces les ha rechazado el juez a la fiscalía la solicitud para que se les autorice la aprehensión. ¿A qué se debe, Isaac? Y cuál es, en dónde está pues la falla, porque si es un expediente mal armado, pues va a ser un mega quemadón y un mega oso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, primera respuesta. ¿Qué ley les rige a los integrantes del foro? Bueno, al ser una asociación civil, lo que uno puede advertir de su propia página es que su marco normativo son los estatutos que como cualquier asociación tiene. Es decir, son un ente del derecho privado y se rigen por las normas que ellos en su actividad interna deciden, como cualquier asociación civil. Entonces, no les aplican per se, por ser miembros de una asociación civil, las normas de los servidores públicos, es decir, no tendrían responsabilidad conforme a la ley de servidores públicos, de entrada. Pero reciben recursos públicos. Y toda persona que reciba recursos públicos, ya sea que es una persona que trabaja para un ente público o para el privado, pues tiene esa obligación de
justificar el gasto, justificar cómo opera con esos recursos públicos y rendir cuentas. Entonces, es ahí en donde entra posiblemente la responsabilidad de estas personas. Es decir, sería una responsabilidad estrictamente penal. Eso es en general. No sabemos también bajo qué esquema ya técnico se les transfirieron esos recursos, si fue un convenio específico para cada proyecto, si hubo una transferencia simplemente directa de fondos del CONACYT a la cuenta del foro, y quizás es ahí en ese entramado de este híbrido público-privado que hicieron, por eso anda dando palos de ciego la FGR en las solicitudes de órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque posiblemente no está individualizando adecuadamente las acusaciones. Es decir, para que una acusación sea procedente, la descripción penal tiene que encajar con la conducta que desplegó supuestamente cada persona imputada. Entonces, si lo están haciendo así de fraude genérico, uso ilícito de atribuciones y delincuencia organizada porque son recursos y los operaron de manera ilícita, así en bola no se las van a aceptar. O sea, una de las reglas en el proceso penal es que tiene que haber específicamente una fuente jurídica que tú quebrantaste o como decimos en el derecho, en la que tú te hayas colocado, en la que tu conducta sea claramente identificable con lo que dice esa regla del derecho penal. Entonces, quizás por eso un juez federal ya 2 veces, aparentemente esto lo dicen los medios, no consta en ningún documento, es una cuestión que han manejado diversos medios. Aparentemente por eso un juez federal, y también lo dice el ex coordinador Franco, les ha rechazado a la FGR las órdenes de aprehensión. Pero en el fondo sí se alcanza a ver que tienen que demostrar ellos, la FGR, que esa transferencia de recursos fue ilícita, es decir, fue contraviniendo las leyes, y que ese gasto, en todo caso, de recursos públicos, tuvo que ser comprobado plenamente. Y esa plena comprobación es quizás en la que están incurriendo los integrantes del foro que son acusados. Es decir, no están justificando qué hicieron con el dinero, básicamente. Entonces, ¿Qué dice Valderas? Que son 50 millones de pesos que están opacos, que no se han aclarado al año. O sea, por eso la acusación es de 244 millones. Sí, eso es en lo que ellos han descubierto en su investigación. Y sabrá Dios, honestamente, qué habrá en ese expediente de la FGR. Ahora, también es obligación del CONACYT denunciar y presentarle los hechos, los datos a la FGR. Y también es obligación de la FGR pues llevarlo eso ante un juez. Porque, como lo dije ayer en el programa, por una omisión de no investigar, de no dar vista a su superior, de no hacer nada, Rosario Robles está ahí adentro. O sea, Rosario Robles aparentemente no se embolsó ninguna cantidad. Lo que no hizo fue hacer investigaciones, dar vista, seguir el procedimiento. Entonces, ella está por omisión. Entonces, por ese lado, el CONACYT es su obligación, inteligentemente dicen, bueno, aquí están estos hechos, aquí están estas irregularidades, este dinero que no se ha acreditado de parte de esa asociación civil, y bueno, ahí van las órdenes de aprehensión. Ahora, tampoco sabemos si en esas acusaciones existe la usurpación de funciones públicas, porque esto es lo que a mí me resulta más notorio, que el foro suplantaba actividades que le corresponden estrictamente a CONACYT. Es decir, el foro era un travesti académico por fuera, o sea, por la vía privada. Hacía funciones públicas. Esto no lo digo yo. Si me permites compartir la pantalla, estimado doctor, porque bueno, pues como decía Chelo Gómez, ¿cómo se llamaba? Sherlock Holmes, ¿verdad? Todo tiene que ser, pero no se rían, caballeros. Estamos en una cosa muy seria.
Estamos muy serios. Lo que dice aquí, este es un amparo en revisión 76-2021, una fuente judicial de primera mano, párrafo 42 de la segunda sala de esta resolución, muy calientita, se acaba de resolver hace un mes. Dice, de acuerdo con lo anterior, es posible concluir que la asociación civil se constituyó específicamente para llevar a cabo las funciones del foro consultivo, científico y tecnológico, que esa era la institución del CONACYT. Es decir, se trata de una entidad privada que se creó con la única finalidad de realizar funciones públicas que le corresponden a un órgano de la administración pública. Así, muy certeramente dice este párrafo del amparo en revisión 76. Y luego el 49 dice, respecto a la naturaleza de este tipo de relaciones de colaboración, cabe mencionar que suelen crearse mediante disposiciones que imponen o autorizan a organizaciones privadas su colaboración con la administración pública, haciéndolas partícipes de su ejercicio. Es decir, consiste en un ejercicio privado de la administración pública. Y más adelante, para no detenerme en todo, porque tampoco es como que una clase de amparo, dice, al respecto, se reitera que no es posible que una entidad privada se arrogue funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público. Es decir, el foro se arrogó funciones públicas, nada más porque ellos así lo decidieron. Y sin la intervención del poder público, quiere decir que su dinero lo gastaba sin rendición de cuentas. Y yo quiero ver en qué lugar de la administración pública, en qué municipio, en qué entidad pública se puede gastar el dinero sin comprobar absolutamente nada, ¿no? Por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué pasó con este amparo? ¿O cuál es el sentido de este amparo más allá de lo que dicen distintos actores y lo que dicen pues los involucrados? Bueno, pierde en realidad el amparo el foro científico consultivo, incluso se desiste del amparo porque de la resolución que hace la Corte se advierte que estaban duplicando estas funciones públicas, llevándolos a cabo en una esfera privada. Entonces, consecuentemente dice aquí, ya no es posible que el foro pues reciba o ejerza los recursos públicos. Entonces, esto es muy importante porque de esto no se discute mucho, no se dice mucho, incluso el foro lo manejó como que, ganamos el amparo, la Corte dijo que sí era legal que recibíamos recursos públicos. Una cosa es que el CONACYT se los hubiera dado por una vía, pero otra cosa muy diferente es que, ¿qué hiciste con el dinero? Ok, la ley me permitía dártelos. Como le permite a cualquier entidad, pues, hacer un donativo o apoyar un proyecto de investigación. Eso es un hecho notorio. Todas las entidades, como ayer también lo dije en el programa, están obligadas a colaborar con la ciencia. Es una facultad constitucional concurrente, es decir, les toca a todos, estados, federación, municipios. Pero otra cosa muy distinta es la rendición de cuentas. Entonces, con esto, pues, perdón por la respuesta tan larga, pero en resumen, sí les aplican disposiciones de orden público por manejar recursos públicos y ese manejo puede dar pie a responsabilidades penales. Eso es como hecho así general. Entonces, no como dice Manuel Méndez, no nos exime al ser científicos de que pues, podamos ser capaces de desviar recursos. Tú, Jesús, ¿recuerdas el caso de Bruce Bagley de la Universidad de Florida? Era experto en corrupción y lavado de dinero. Investigación sobre lavado de dinero. ¿Y cuánto lavó? $2 millones. Nada más. Y eso es lo que le encontraron. Entonces, está condenado en una corte en Nueva York, amigo de gente de la UABC, ¿no? Por cierto, y del CIDE. Sí. De la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Oye, Jesús, una pregunta y cuando metieron a la cárcel, cuando acusaron a Bruce Bagley, la comunidad científica de la Universidad de Florida acusó que es un ataque contra la ciencia del Departamento de Estado o del REC, no acusaron de eso, ¿no? No dijo nada del REC que está acusando a la ciencia o... bueno, solamente para saber, ¿eh? Pero en México sí se infartaron como 3 o 4 de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que son muy amigos y que lo traían a sus eventos. Entonces, aquí está, mira, uno hasta se infartó. Oye, fíjate que dice algo bien interesante. Jorge Armando manda un superchat y dice, saludos al doctor.
Dice, al CONACYT, ¿cuántos congresos le tomaría alcanzar las casi 3,000 alumnos que estamos en esta clase y sin gastar presupuesto? De hecho, no hemos gastado nada. Al contrario, la gente nos está apoyando. Somos 2,960 personas. Ya desde hace rato está casi llegándole a los 3,000, desde hace como una hora. Y yo me preguntaría, ¿cuánto le llevaría al CONACYT y a los esquemas tradicionales tener un impacto así, una conversación como esta, 3,000 personas? Dice por aquí Magnum, el doctorado no quita lo tarado o lo ratero. Perdón, profe, tú eres una excelente persona y gran científico junto con tus invitados, pero esos 31 científicos sí que lo son. También Alicia López mandó un superchat y dice, mi querida Alicia, ¿se les justificarían esos gastos si esos científicos, entre comillas, hubieran aportado a la ciencia descubriendo algo innovador o cuando menos encontrar por dónde masca la iguana? Pero si solo se embolsaron el dinero, no se vale. Sí, digo, sobre todo, y aquí yo creo que Manuel también tiene mucha experiencia. O sea, el CONACYT es un gestor de la ciencia, de los programas de posgrado, de las becas, de los proyectos, del avance. El CONACYT pone la música y las universidades, los investigadores bailamos a su ritmo. Entonces, lo que hacía el foro era, creo que se creyeron un mini CONACYT, un grupillo que hacía boletines, hacía seminarios, hacía una revistita de divulgación que, como bien lo dice Manuel, llega al spam de todos los investigadores. Y foros, es decir, el foro hacía o hace lo que hacemos ordinariamente a diario, cada semana en las universidades. Presentaciones de libro, seminarios, discusión científica, congresos, pero eso lo hacemos nosotros pues, de gratis, eso nosotros no cobramos, no nos dan, ahí te va. Tontamente. Míranos aquí, nos estamos tomando un café gratuitamente, una charla para 3,000 personas. Sí, y ahora, los productos según las publicaciones que tiene el foro, que pues son básicamente boletines informativos, o sea, contribuyen únicamente a la divulgación, o sea, no son los grandes artículos de investigación, porque ojo, varios de estas personas que están involucradas dicen, no, es que yo en realidad trabajo en el Instituto de Investigaciones de no sé qué, es que yo en realidad mi sueldo me lo paga, bueno, pues tú qué estás haciendo en el foro, o sea, zapatero tus zapatos, pues vete a trabajar mejor a tu institución, fortalece las capacidades de tu institución, fortalece la docencia, fortalece los programas y dejan de andar en chismes en un mini CONACYT, que es lo que, desde mi muy particular opinión, creo que era el foro, y con una millonada. Eso es lo que ofende a los, por lo menos a mí, como parte de la comunidad científica, y seguramente a los 35,000 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, porque pues somos 35,000 al último censo del Sistema Nacional. O sea, hay 26 centros públicos de CONACYT, otros tantos centros públicos de las universidades públicas, y pues no sé cómo tienen un megáfono estos personajes del foro, ya salen en Aristegui, ya salió Lascano a comparar pues casi con los peores años del Gulag ruso. Imagínense, o sea, ahora sí que como biólogo ha involucionado notoriamente, ¿no? Entonces, pero en serio, eso se lo dijo Aristegui en la mañana, o sea, hizo una comparación ahí que ya es, pues están en las antípodas. Sí. Entonces, no aceptan una sana crítica, no aceptan la posibilidad de, ¿puede haber incurrido un colega en un desvío? Pues sí puede, qué lástima, o sea, que se defienda, que sea un proceso justo, y si es una patraña también de la FGR, bueno, pues que no lo vuelva a hacer la FGR, que le reclame la reparación del daño, porque también hay, o sea, también para la lumbre hay agua, pero no que salgan a decir que hay, por su quehacer científico, es que está descubriendo una nueva molécula y ya el Estado quiere que no lo haga. O sea, se sienten así como ahora hasta perseguidos políticos, ¿no? Casi estaba a punto de descubrir la solución al COVID y ya le frenaron con una orden.